Laboratorios EICO. En las píldoras anteriores hablamos de colorimetría y densitometría, pero es igualmente importante hablar del brillo. ¿Qué es el brillo? ¿Cómo afecta a la medición de un color el factor brillo? ¿Cómo se realiza la medición del brillo? ¿Y qué tipo de instrumentales de medición, llamados brillómetros, existen en el mercado? ¿Qué es el brillo? El brillo es una propiedad óptica de las superficies, de los objetos, que se caracteriza por su capacidad de reflejar especularmente la luz. La normativa de referencia para consulta es la UNE EN ISO 2813. Es un atributo de los objetos vinculado a las características de la superficie que se asocia con nuestra percepción visual. La forma más fácil de observar el brillo es tomar una película transparente o bien una plancha flexible, metálica, y hacerla girar y hacer incidir sobre ella un haz de luz. Veremos cómo, al ir girando la superficie, podemos observar el efecto del brillo. Cuando incide un haz de luz sobre una superficie y ésta rebota en la misma dirección o en el mismo ángulo de incidencia respecto a la normal de la superficie, esto se conoce como reflexión especular, y esto es el brillo. Por otro lado, existe lo que conocemos como reflexión difusa, y es que cuando el haz de luz incide sobre una superficie, en función de las características, rugosidad, pigmentos, etc. de la superficie, la luz sale rebotada en diferentes ángulos, lo que se llama reflexión difusa. La reflexión difusa es la responsable de que podamos percibir el color de los objetos. Sin embargo, la especular es la responsable del brillo. Que exista o que percibamos más o menos brillo dependerá del objeto y de las características de la superficie, así como del ángulo incidente y reflejado. Aquí podemos ver dos muestras de una superficie, imaginemos que es un metal, y de una superficie mate o difusa, y vemos cómo inciden los haces de luz y cómo son reflejados. Para la medición del brillo existen diferentes estándares y diferentes instrumentales en el mercado. El instrumental adecuado para la medición del brillo se llama brillómetro. Existen 3 estándares en función de que la superficie a medir tenga un alto brillo, un brillo medio o bajo brillo o mate. El brillómetro de 20 grados, el brillómetro a 60 grados y el brillómetro a 85 grados. Para artes gráficas, donde gran parte de la industria trabaja sobre soportes opacos con bajo brillo, soporte papelero, soporte cartón, se trabaja habitualmente con brillómetros a 75 grados. ¿Qué es un brillómetro? Un brillómetro es un equipo reflectométrico que mide la reflectancia especular de las superficies y devuelve la medida en una unidad de brillo. Lo más importante es que no se trata de un porcentaje de reflexión de la luz como suele creerse. Es muy habitual en empresas de pinturas, barnices, plásticos y en la industria de la automoción. También es fundamental el empleo de brillómetros en la industria gráfica, en metalgrafía, en la impresión de soportes plásticos flexibles, especialmente en packaging, y en la impresión de catálogos comerciales y cubiertas. Como recomendación de uso, es habitual realizar varias mediciones sobre la muestra en la misma posición y lugar, y el equipo nos facilitará una media estándar para mayor precisión. La escala de unidades de brillo, Gloss Units, se basa en la reflectancia especular para un ángulo determinado de un vidrio negro con un índice de refracción establecido en 1.567, al ser iluminado con una luz monocromática de 587.6 nanómetros. A la reflexión de esta condición se le asigna el valor de 100 Gloss Units. En la tabla siguiente se muestra el rango de medición de brillo sobre una superficie para que ésta sea identificada como de alto brillo, medio o bajo. Cada instrumental de medición tiene una escala de brillo específica,
De esta forma, los brillómetros a 20 grados trabajan habitualmente entre 0 y 2000. Al ser utilizado como equipo de medida recomendado para superficies de alto brillo, si el valor GU nos diera 50, implicaría que en su rango de medición el equipo ha tomado 1000 unidades. El valor 50 se expresa como el valor de porcentaje del rango de medición completa del ángulo de incidencia. Como cualquier otro instrumental de medición, el brillómetro se suministra con un patrón de brillo de referencia. Suele ser un vidrio negro pulido de alto brillo. Este patrón servirá de referencia al equipo para realizar el ajuste a cero. En el propio patrón se indica el valor en unidades de brillo para las diferentes geometrías de medida. Es fundamental que este patrón esté libre de polvo, rayaduras e incluso huellas dactilares. Debemos mantenerlo en perfecto estado para que la realización del ajuste a cero del instrumental se realice de forma correcta. Como resumen, es fundamental realizar la calibración de nuestro brillómetro por un laboratorio acreditado por ENAC periódicamente. Ello nos permitirá verificar el equipo y asegurar su correcto estado de funcionamiento. Por otro lado, debemos tener especial cuidado con el mantenimiento del patrón donde el equipo realizará el ajuste a cero del propio instrumental. También resulta importante la elección del brillómetro en función del uso industrial y tipología de muestras que vayamos a medir. Por último, a título informativo, algunos espectrofotómetros del mercado incorporan entre sus funciones la medición del brillo. Debéis saber que esto es una función orientativa. El equipo espectrofotómetro no se comporta como un brillómetro. Y recomendamos que en caso de ser necesaria la medición del brillo, se adquiera el equipo instrumental adecuado. En nuestra siguiente píldora, la píldora número 6, trataremos en mayor profundidad los filtros estándares para medición del color. Laboratorios EICO.